Unos niños explorando confunden una lata de cerveza con una nave espacial. Cuando llegamos, contuve el aliento al mirar dentro. Había 2 cuerpos momificados, abrazados. A través de un cristal confirmé que eran 2 chicos adolescentes. Los cuerpos estaban totalmente deshidratados. Llevaban muertos muchos años. Al separarlos, vimos que uno tenía múltiples fracturas. El otro estaba casi intacto. Por las manchas de sangre en la lata, Zack dedujo que uno murió desangrado y el otro por asfixia. Gracias a los registros dentales, Booth los identificó. Matthew y Ryan Kent, secuestrados el 31 de octubre 2001. Nadie los volvió a ver. El secuestrador era un tipo al que llaman el Cavatumbas. Cometió 6 secuestros en total. El de los hermanos fue el tercero. Solo los gemelos y otra víctima por la que no se pagó quedaron enterrados para siempre. Alguien le sugirió a Booth que hablara con un tal Thomas. Era un exagente federal que se enfrentó al Cavatumbas e incluso escribió un libro analizando su método. Thomas lo explicó. El Cavatumbas solo llama una vez. Pide el rescate con un distorsionador de voz y da la ubicación al recibir el dinero. Nunca, jamás, vuelve a llamar. Esta regla impedía que la policía pudiera rastrearlo. Y lo más extraño, las víctimas que fueron rescatadas no recordaban nada al despertar. Lo único que la policía sabía era que usaba una pistola eléctrica para los secuestros. De vuelta en el laboratorio, revisé la nuca de los 2 cadáveres. Qué extraño, solo Matthew tenía marcas de la pistola eléctrica. Y la quemadura en el hueso superaba los 300 grados. Una pistola normal no alcanza esa temperatura. Le pedí a Zack los informes de las otras víctimas. Quería confirmar si el asesino usó la misma pistola. Hodgins encontró polvo de aluminio, carbono y tolueno en la ropa. Son componentes del humo de los coches. ¿Acaso los secuestraron en un parking subterráneo? Poco después vimos al padre de los gemelos. Todavía vive atormentado, se arrepiente de no haber pagado el rescate como le aconsejó la policía. Cree que sus hijos podrían estar vivos. Pero yo no estaba de acuerdo. Los análisis del laboratorio mostraban que el oxígeno en la lata solo podía mantenerlos vivos 12 horas. Pero el secuestrador dio 24 horas de plazo para pagar. Eso significaba que nunca tuvo la intención de liberarlos. Thomas, al oír esto, pensó que yo buscaba excusas para justificar la incompetencia de la policía. Dijo, el Cavatumbas siempre cumple su palabra, pero los hechos son los hechos, no podía aceptar su conclusión. De regreso, dije sin pensar, el Cavatumbas es como Dios. Pone las reglas, no acepta quejas ni negociaciones y luego simplemente observa cómo se desarrollan las cosas. Booth, que es católico, casi me tira del coche al oír eso. Pero bueno, volvimos al laboratorio. Angela hizo una simulación 3D de la postura de los gemelos y llegó a una conclusión. Aunque los hermanos se hubieran peleado, era imposible que se hirieran en ese espacio tan pequeño. Eso me hizo darme cuenta de que las heridas de Ryan eran anteriores al secuestro y él no tenía marcas de la pistola eléctrica. Todo esto me hizo entenderlo. El Cavatumbas probablemente solo planeaba secuestrar a Matthew, pero su hermano lo vio y se vio forzado a atropellar a Ryan con el coche. La lata estaba preparada solo para Matthew. Al haber una persona más, el oxígeno se redujo, lo que explica por qué los gemelos murieron 12 horas antes. En el laboratorio, Hodgins hizo un descubrimiento clave, pero antes de que pudiera decírmelo, sufrí un ataque. Hodgins salió a buscarme y me encontró tirada en el parking. En medio del caos, un coche aceleró y lo atropelló. Justo en ese momento, Booth y Camille recibieron la llamada del secuestrador. La doctora Brennan y Jack Hodgins están sepultados vivos. Transfieran $8 millones en la siguiente cuenta de las Islas Caimán o morirán de asfixia. Thomas estaba seguro, era el Cavatumbas. Trazaron un plan, la policía buscaría pistas mientras la familia de Hodgins preparaba el dinero. Una doble estrategia con la esperanza de que saliéramos sanos y salvos. Después fueron al parking a buscar pistas. El rastro de sangre le hizo pensar a Booth que Hodgins, igual que Ryan, había sorprendido al secuestrador y por eso lo atropelló. Mientras tanto, Hodgins y yo despertamos. Llevábamos 2 horas inconscientes. Vi el aire que quedaba dentro del coche, nos alcanzaría para unas 10 horas. La pierna de Hodgins estaba muy mal. Si no liberaba la presión a tiempo, moriría de dolor antes de que se acabara el oxígeno. Mientras le limpiaba la herida, encontré un pequeño fragmento de algo. Al mismo tiempo, Zack por fin descubrió la verdadera causa de la muerte de Ryan. Se pinchó la arteria carótida, lo que explica esa cantidad de sangre que encontramos en la cápsula. No sé por qué lo hizo, no hago el por qué, solo el cómo. Para dejarle a su hermano más aire, para que sobreviviera, por eso los encontramos abrazados. Entonces Booth trajo noticias aún peores. La familia de Hodgins tiene una regla. No pagan un rescate si no pueden confirmar que el rehén sigue vivo. Y como el Cavatumbas nunca contacta una segunda vez, estábamos en un callejón sin salida. Thomas entró y dijo fríamente, no esperen que la policía atrape al Cavatumbas, la mejor opción ahora es preparar el rescate. Booth estalló al instante. Incluso sospechó que Thomas era cómplice del Cavatumbas. Hodgins se despertó después de la operación, estaba mucho mejor. Mientras esperaba el rescate, intenté conectar el cable del claxon al móvil. Quería enviar un SMS con nuestra ubicación antes de que el teléfono explotara. Hodgins dijo que si tuviera
tuviéramos una resistencia temporal, podríamos enviar el mensaje justo antes de que el móvil se sobrecargara. Elaboró un plan científico, pero el tiempo corría en nuestra contra. Así que cogí un puñado de tierra del coche para que lo analizara, esperando que pudiera decirnos dónde estábamos. Tras su análisis, lo confirmó, estábamos en Virginia, la tierra del carbón. Pero para una ubicación más precisa, necesitaba benzofenona. Vertía aquel perfume de $3 en la tierra, y Hodgins usó una cámara para analizarla y localizar el punto exacto donde estábamos enterrados. A continuación, enviamos nuestra ubicación en un lapso de 4 a 6 segundos. Booth recibió el mensaje, pero no entendió nada. Nadie pudo descifrar el código. Viendo cómo el tiempo se agotaba, prácticamente asumió que estábamos muertos. Pero no somos la clase de científicos que se rinden fácilmente. Después de que yo consiguiera un poco de aire, Hodgins usó una batería de litio y bicarbonato para generar oxígeno mediante una reacción química. Y entonces pensé, más que pedir ayuda, es hora de ayudarnos a nosotros mismos. Planeaba detonar el airbag del coche para reventar la tierra que teníamos encima. No intento prolongar nuestra sobrevivencia bajo tierra, sino salir volando de aquí. ¿Usando los explosivos de las bolsas de aire? Eso definitivamente nos matará. Igual si no hacemos nada. Mientras tanto, en el laboratorio, seguían analizando el código de nuestro mensaje. Camille supuso que el mensaje era de Hodgins, el experto en minerales, y que la persona que más desearía ver ese mensaje sería Zack, que también era un genio de la geología. Inspirado por esto, Zack finalmente logró descifrarlo y localizó nuestra posición exacta. Los componentes minerales del carbono son los mismos, son los componentes orgánicos los que crean una huella única. Se llaman macerales. Son fluorescentes en diferentes niveles. Un reflejo de un punto 4 es muy extraño, sugiere una alta concentración de inertinito. Sé en dónde están. Booth corrió hacia la mina con un gran despliegue policial, pero al ver la inmensidad del lugar, la desesperación se apoderó de él. No se atrevía a imaginar si seguíamos con vida. Justo en el instante en que detonamos la carga, un humo blanco salió de la tierra. El instinto de francotirador de Booth le hizo ver esa pequeña columna de humo que nos salvaría la vida. Corrió colina abajo como un loco. She burned. No, Huesos. Finalmente, gracias al esfuerzo de todos, lograron desenterrarnos. En el momento en que me sacaron de la tierra, sentí la fragilidad y la fortaleza de la vida como nunca antes. Y lo que más me alegró fue que Angela aceptó la declaración de Hodgins. Dos corazones que se buscaban en secreto por fin estaban juntos. Y Booth, rompiendo la tradición de sus antepasados, me llevó a la iglesia.